Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. De momento en España no va a pasar como en Francia con los precios. Mientras dentro del gobierno de coalición persiste el debate sobre las medidas para rebajar el precio de los productos, las grandes superficies advierten de que no se sienten interpeladas aquí por el acuerdo al que llegaron ayer las compañías con el gobierno francés. Así que algunas de estas compañías aplicarán a un lado de la frontera lo que no aplicarán en este. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El acuerdo de Francia no vincula a los supermercados en España. Eso es lo que dice la gran distribución en este país. Así que vamos a vivir paradojas como que los mismos supermercados con los mismos nombres rebajen hasta 500 productos en París. Chez Carrefour, on vous propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à pero no en Madrid. défi anti-inflation. Es lo que está ocurriendo ya porque las grandes cadenas de supermercados en Francia han lanzado ofertas de hasta el 20% de descuento en la alimentación. Y el presidente del grupo Intermarché prometía que iban a rebajar más sus márgenes. En España esos márgenes no se publican, así que de momento no hay movimientos. Sí los va a haber en lo político. Hoy, según ha sabido la SER, el grupo Más País va a registrar pregunta parlamentaria al gobierno pidiéndole si piensa hacer públicos los márgenes de beneficio de empresas distribuidoras y productoras para garantizar la máxima transparencia en las subidas de precio. De momento, la presión política de los socios parlamentarios puede ser la que fuerce esta publicación. En Francia el gobierno ha pactado con las grandes distribuidoras, pero eso no va a contentar el malestar en las calles, que de nuevo va a ser noticia hoy. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hoy se reactivan esas protestas contra el ejecutivo de Macron por su proyecto para retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y para extender el periodo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Hay convocadas unas 300 manifestaciones en todo el país. Los sindicatos esperan que se sumen a la huelga hasta 1,5 millones de franceses. Aquí en España la gran previsión del día es política y es doble. Pasa por el Consejo de Ministros y por el Congreso de los Diputados. La víspera del 8M, los socios de gobierno airean su enfrentamiento con el mayor grado de tensión política de la legislatura, aunque ninguno de los socios cree que esté en riesgo la continuidad del gobierno. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al Código Penal de la manada. Pensamos que es una traición al movimiento feminista. Independientemente de que haya diferentes manifestaciones, yo también les puedo asegurar que desde luego el feminismo en lo esencial, y a pesar de algunos, está unido. El PSOE sacará adelante esta tarde el primer trámite de la reforma de la ley del solo sí es sí, que hasta la fecha ha llevado a los jueces a reducir cientos de condenas y a la excarcelación de más de 70 agresores sexuales. Podemos hablar de traición, como han oído, porque el PSOE se apoya en los votos del PP y de Vox. Antes, y con este nivel de discrepancia que escuchábamos, el Consejo de Ministros va a aprobar esta misma mañana el anteproyecto de ley de paridad que anunció el sábado Pedro Sánchez y que impondrá las listas electorales cremallera y el reparto paritario de cargos en los consejos de administración de las grandes empresas. Y en Ucrania, la cúpula militar de Kiev lo apuesta todo a resistir en la batalla en Bakhmut para forzar el desgaste de las fuerzas rusas que rodean esta localidad del Donbass. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho esta misma madrugada que sus generales han decidido que retirarse no es una opción, mientras los mercenarios del grupo Wagner, al servicio de Putin, protestan por la falta de armamento. Advierten de hecho a Moscú de que si sus hombres fracasan en Bakhmut, se perderá todo el frente. Con estas claves, la guerra en Ucrania, las protestas en Francia y las divisiones de la izquierda en España, arranca este martes, es 7 de marzo. Es el día previo a un nuevo 8M que muestra la fractura que se ha abierto en el bloque progresista a raíz de la reforma de la ley del solo sí es sí que impulsa el PSOE en el Congreso de los Diputados. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, una revisión de la norma para la que los socialistas van a contar esta tarde con el apoyo de la derecha y la ultraderecha en el Parlamento, lo que ha generado una tensión inédita en el seno de la coalición de gobierno, con acusaciones, como escuchábamos, de traición por parte de Unidas Podemos, que cree que el Partido Socialista plantea la vuelta al Código Penal de la manada. Sí, no hay ninguna sorpresa de última hora. Podemos votará en contra de la reforma ideada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y en esa oposición basa su estrategia política para erigirse como el único partido que defiende realmente a las mujeres. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Los morados están convencidos de tener detrás al movimiento feminista y de que pueden rentabilizar esta batalla por la ley del solo sí es sí, mientras tratan de arrinconar al PSOE junto a la derecha. Esa es su estrategia para justificar su voto en contra de este martes y desviar así el foco de que la reforma de los socialistas se va a admitir
a trámite, Irene Montero va a quedar desautorizada en el Congreso, aunque sea con los votos del PP. Se agarran también a las encuestas, no es a ellos a los que les está pasando factura la polémica por el sí es sí, sino al PSOE, dicen fuentes moradas consultadas por la SER, y tampoco se plantean salir del gobierno. Habría muchas voces, habría muchos ecos que se alegrarían sobremanera de que el gobierno de coalición se rompiera, y se va a mantener porque sin duda todavía queda una agenda de transformaciones sociales por emprender. Dentro de Unidas Podemos no se espera división, eso sí, una vez más el partido de Ione Belarra se ha quedado solo en sus ataques al PSOE. En el PP aprovechan esta disputa abierta en la coalición de izquierdas a un día de las marchas del 8M y tratan de recoger votos femeninos a pocos meses de las elecciones generales. Aún así, ayer el PP acabó enredado en sus declaraciones sobre la ley de paridad que va a aprobar hoy el gobierno. Génova saluda esta iniciativa, de hecho se atribuye la autoría, o más bien se la atribuye al PP europeo. Aunque dirigentes del partido, como Isabel Díaz Ayuso, hablan de una iniciativa innecesaria. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. El PP se encuentra en una posición incómoda ante la ley de paridad. Por un lado, al tener origen en una directiva europea no puede oponerse, pero tampoco está dispuesto a dar oxígeno al gobierno en materia de igualdad, por lo que el PP terminaba ayer enredado en una serie de declaraciones contradictorias. Núñez Feijóo hablaba de un paso en la buena dirección. Todo aquello que sea transposición de directiva no es ninguna novedad, es simplemente una obligación. Nos parece que es un planteamiento en el buen camino. Mientras que su número 3, Elías Bendodo, hablaba de un auténtico disparate. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay que quitar mujeres de las listas para cumplir con la ley de Sánchez? Es un disparate. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se apartaba de la línea de Feijóo. Si lo aplico o no, bueno, no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera, tendremos a Enriqueta López y Enriqueta Osorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños. Y mientras en Génova insistían, la ley de paridad es una iniciativa del PP europeo. Lo que casi nadie discute a estas alturas de la legislatura es que esa ley de paridad resulta una herramienta necesaria para ayudar a cerrar la brecha de género presente en casi todas las áreas. También en las asociaciones profesionales. Es especialmente llamativo este caso, el del Consejo General de Enfermería. Aunque sea esta una profesión feminizada, en más de un siglo de existencia del colegio nunca ha estado presidido por una mujer. Eso a pesar de los avances en otros campos profesionales. Es una información de Ana Corbatón. Más del 80% de profesionales de la enfermería son mujeres y aún así su Consejo General siempre ha estado dirigido por hombres. La única candidata que ha habido a presidirlo, Carmen Ferrer, no resultó elegida en las elecciones de hace solo unos meses. Ella es una enfermera gestora, preside la Asociación Madrileña de Administración Sanitaria y cree que una ley como la que quiere impulsar el Gobierno por sí sola no basta para cambiar las cosas. La ley servirá para poco si no somos capaces de que los jóvenes piensen que tienen una oportunidad para que se formen y para que sean capaces de pensar que conseguirán alcanzar esos puestos directivos, que tengan motivación, que vean modelos, que las mujeres podemos ocupar esos puestos directivos. La tendencia está cambiando en los colegios provinciales. En España hay más de 50 y ahora mismo un 60% de ellos están ya en manos de mujeres. De la investigación del caso Mediador, el requerimiento de la jueza canaria para registrar el despacho de Tito Berni, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya ha llegado al Congreso. La presidenta Meritxell Batet lo ha remitido ya a la comisaría de la Cámara y a su Secretaría General para activar el protocolo a la mayor brevedad posible. Sobre el otro gran caso de corrupción de la actualidad, el caso Kitchen, en la SER les estamos contando que el juez Manuel García Castellón ha suspendido temporalmente el acceso a los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron durante casi un año el presidente de la Audiencia Nacional y el ex número 2 de Interior, que está investigado en esa causa. Una medida de la que tiene más información Miguel Ángel Campos. Decisión acordada por el juez a petición del propio Francisco Martínez el mismo día que la solicitó y sin contar con Fiscalía, atendiendo que esos WhatsApps contienen conversaciones reservadas que pueden estar afectadas por la ley de secretos o afectan a terceros no investigados. El juez acuerda la medida después de que la SER desvelara el chat de Martínez con el presidente de la Audiencia Nacional en el que este supuestamente le ayuda en plena investigación Kitchen. Por cierto, que el presidente de la Audiencia pudo incurrir en falta disciplinaria grave, muy grave, por esas conversaciones, pero esta vía está cerrada porque el juzgado comunicó los chats a los 3 años de que tuvieran lugar los hechos y por esa circunstancia ya han prescrito. Y también sobre la corrupción en el PP, la condena de 3 años de cárcel al expresidente de la región de Murcia por el llamado caso Auditorio. La Audiencia Provincial de Murcia considera que Pedro Andrés
Antonio Sánchez es autor de un delito continuado de prevaricación por haber encargado a un arquitecto de forma verbal y sin el previo expediente las obras del Auditorio Municipal cuando era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Y del exterior. En el este de Ucrania continúan los combates en torno a la localidad de Bakhmut, sitiada por los mercenarios rusos de Wagner, cuyo jefe acusa al ministro de Defensa de Putin de traición por no facilitarle la munición necesaria para tomar por completo el Donbass. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. La tensión ha vuelto a estallar entre el ejército ruso y la compañía de mercenarios Wagner. El empresario Yevgeny Prigozhin denunció ayer que la munición prometida hace 2 semanas no llega y el frente peligra para Rusia. Según el cocinero de Putin, como se conoce al jefe de Wagner, sus fuerzas podrían verse cercadas en la batalla de Bakhmut. A pesar de los anuncios de su inminente caída, Prigozhin dijo ayer que Ucrania contaría con tropas de refresco en Slaviansk y otras ciudades para rodear a sus mercenarios. Sea verdad o mentira para conseguir más proyectiles, Prigozhin lanzó un dardo envenenado contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, mientras este se mostraba en público en Mariupol. El jefe de Wagner denunció que le habían prometido munición el 22 de febrero, y esta no ha llegado todavía. ¿Burocracia o traición?, dejó en el aire Prigozhin. Vamos a detenernos hoy en 2 comunidades. En Andalucía, en Radio Sevilla, está Elena Carazo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Y en Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a buscar en estas 2 comunidades las noticias del ámbito local que más han llamado la atención. Y la primera es curiosa, Elena. Netflix ha permitido a un sevillano que localizara en Murcia una tele que le robaron en Alemania. Bueno, es un poco lío, pero bueno, mucho. Sí, este hombre vive en Alemania y gracias a la aplicación, como decías, ha encontrado la tele que le robaron y que apareció en Murcia. Todo ha trascendido por un conflicto de competencias entre 2 juzgados, uno de Sevilla y otro de Murcia, porque ninguno de ellos quería el caso. Al final ha tenido que ser el Supremo el que ha dictaminado la investigación que sería llevada en Murcia, que es donde apareció la tele. Y es que es gracias a la aplicación de Netflix, que ya sabes que te permite ver desde dónde se han conectado, pues este hombre, cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría de policía aquí en Sevilla, aprovechando que estaba aquí en la ciudad, pues denunció que habían iniciado sesión en julio en una localidad de Murcia. Y así ha localizado su tele. Por lo visto es un Telefunken, le tendría mucho cariño y lo ha conseguido encontrar. De tubo, era un Telefunken de tubo. Bueno, yo me imagino una barbaridad, pero bueno, lo ha encontrado. En Baleares, Mamen, reencuentro de 2 amigos después de 75 años. Habían estado todo este tiempo sin verse. Sí, y además, mira, con esto me voy a hermanar con mis compañeros de Sevilla. Ha ocurrido en la residencia Fonsanta en Palma. Son 2 amigos, José Berral y Antonio Bellman. Nacieron en el pueblo de La Herrera y pasaron casi toda su infancia juntos. Cuentan que eran amigos, que jugaban a la pelota, a correr, bueno, estas cosas que se hacen. Y en la adolescencia que incluso trabajaron en la huerta que tenía uno de ellos. En 1948, José pone rumbo a Mallorca con su padre viudo y 6 hermanos en busca de una nueva vida y se marcharon sin despedirse de madrugada. Nunca supo que años después su paisano y amigo, Antonio, seguiría sus pasos. Y te preguntas, ¿cómo se reencuentran? Bueno, pues después de 75 años sin saber el uno del otro y que prácticamente, bueno, es que habían vivido en Palma los 2, aunque bueno, es verdad que uno de ellos luego había trabajado de camionero una parte de su vida, cuentan que estaban en una residencia y que José oyó hablar de su pueblo, Herrera, y que se acerca y bueno, que se quedó allí, pues bueno, cuenta que se quedó con los pelos de punta al ver pues que era su amigo Antonio de toda la vida y que llevaba allí pues hace un año. Pues ahora dicen que se le dedican a contar episodios de cuando eran amigos, que juegan al dominó y bueno, para el fútbol no se llevan tan bien, porque por lo visto José es del Sevilla y Antonio del Betis, pero bueno. Pero de todas formas, imagínate esa conversación, pero tú eres el Antonio. O sea, es que esa conversación tiene que ser... Y que han vivido en la misma ciudad durante tantos años. Sí, es que tienen 92 y 94 años. Qué historión más bueno. Sí. Elena, ¿qué pasa con las casetas de la feria? A ver si no van a estar montadas a tiempo. ¿Faltan trabajadores para el montaje? Faltan muchísimos y apenas 50 días para que se produzca el alumbrado, Ángel. Y desde la Asociación de Montadores e Instaladores de Casetas ponen ya un grito en el cielo, porque es que no hay ni carpinteros, ni fontaneros, electricistas o decoradores. Montadores sabemos, lo que pasa es que no encontramos personal para trabajar.
lo que son profesionales tanto de carpinteros como fontaneros, como electricistas. Ofrecen unos 1.500 euros a la semana para los camareros, 60 euros al día, por ejemplo, para montadores. El que contaba esta situación es José Ramón Hipólito, que es presidente de la Asociación de Montadores e Instaladores de Casetas. La situación es tan complicada, Ángeles, que el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido que tomar medidas adelantando el montaje de las casetas. Empezó ya en febrero, permite más horas de trabajo, incluso que se trabaje los fines de semana en el Real. Y tenemos fecha, ya sabes cuándo es el alumbrado, el sábado dímelo. 22 de abril a partir de las 12 de la noche, alumbrado, empieza la feria, tenemos muchas ganas, ojalá esté todo montado. ¿Ya tienes el traje? Me lo están haciendo. Bueno, te va a encantar, ¿eh? Ya, te lo enseñaré. Confío mucho en ti, que siempre estás guapísima, Elena. Mamen, gracias a las dos. Un abrazo. Hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día tiene que ver con los Oscars que se entregan este domingo, pero no con las películas nominadas, que es de lo que más se habla, sino de los cortos y las recomendaciones de Pepa Blanes. Esta semana son los Oscars y por supuesto les recomendamos que se vean las pelis nominadas, que hagan la quiniela y que sigan en la SER la ceremonia, pero también que presten atención a un cortometraje nominado. Se puede ver en Disney Plus, nos ha gustado y por eso les invitamos a verlo. Se titula Le Pupille, las alumnas. Scusi, io avrei fatto preparare una torta molto pregiata. Pensate che per farla fare hanno impiegato 70 uova. Addirittura? Sì. Lo dirige la directora italiana Alice Rosbacher, uno de los nombres del nuevo cine de autor europeo, y lo produce el mexicano Alfonso Cuarón. Es una historia de unas niñas pobres en un convento italiano en plena Segunda Guerra Mundial, al que llega una rica y loca condesa, Valeria Bruni, y le regala una tarta enorme. In questi duri tempi di carestia vi invito a pensare a tanti poveri bambini que no hanno nemmeno il pane. Una fábula y un cuento navideño con toques de Dickens, muy original y con mucho humor, que nos habla de no tener miedo al pecado y de compartir con los demás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.